Bueno, aquí está con nosotros, me da mucho gusto porque lo convencí que viniera, ¿verdad? El doctor me cuesta porque no, pues sí, usted cuando ya está en el retiro, ¿verdad? Pero es un trabajador incansable, el doctor siempre anda trabajando, es la verdad. Es paja que esté retirado. El doctor Eduardo Espinosa, él es médico y también, ustedes lo recuerdan, es quien ocupó por mucho tiempo el despacho del Viceministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Bienvenido, doctor, me da mucho gusto saludarlo, que esté aquí con nosotros. Bueno, un placer, Natán, encontrarnos nuevamente en este espacio y poder platicar con los televidentes y aclarar las dudas que pudieran surgir y hacer algunas consideraciones en torno a la coyuntura actual que ya, digamos, semblanteó usted en términos generales. Así que, manos a la obra, comencemos. Sí. Cómo no, creo que va a ser muy importante la plática que vamos a sostener esta mañana. Y yo le invito a ustedes a que se queden, por favor, ¿verdad? A que escuchen las opiniones, la diversidad de opiniones. Y más adelante, como les digo, pues vamos a compartir con nuestro invitado especial de todas las mañanas el pueblo salvadoreño. Rápidamente, si querés, Santa Cruz, revisamos las cifras para que nos den paso a poder discutirlas con el doctor Eduardo Espinosa. Casos de fallecidos, 58. 1.720 casos activos y confirmados 3.191. Hay 87 nuevos casos y 52 personas recuperadas. 3 personas perdieron la vida en las últimas horas. Pero yo a lo que le quiero poner atención, sinceramente, es que hay 303 personas. Baja, por favor. 303 personas. Es esa, miren. Si usted suma los 200 graves y los 103 críticos, tiene 303 personas en un estado muy, pero muy complicado, ¿verdad? Candidatos a morir si es que no logran vencer el padecimiento. Está claro, ¿verdad? La actualización del 8 de junio aumentó a 200 las personas en estado grave y 103 los pacientes críticos por coronavirus. Y según las estadísticas del gobierno, se reveló unos 87 nuevos casos de COVID-19 en nuestro país. Los nuevos datos también elevaron a 58 las personas fallecidas, entre ellas una mujer embarazada cuyo bebé de 36 meses está en manos de los médicos, o 36 semanas de gestación tendría que ser, está en manos de los médicos. Desde el 28 de mayo el ministro de Salud, Francisco Alaví, anunció que el país estaba en la fase 3 de la pandemia, es decir, de contagio masivo, y señaló que el sistema de salud estaba por colapsar. Bueno, la curva se ha mantenido estable, pero los nuevos contagios son mayores que el número de pacientes curados por día, por lo que el sistema de salud estará cada vez más cerca del colapso. Eso es lo que escribió el presidente de la República también en su cuenta de Twitter al reportar los nuevos casos. Insisto, ¿qué es lo que dijeron las autoridades sanitarias, en este caso el ministro de Salud, Francisco Alaví? Dijo que estábamos en la tercera etapa, el 28 de mayo, y que el contagio era masivo, y señaló que el sistema de salud estaba por colapsar. De los nuevos casos, ¿verdad? Con los nuevos casos, la curva, dijo el presidente, se ha mantenido estable, pero los nuevos contagios son mayores que el número de pacientes curados por día, por lo que el sistema de salud estaría cada vez más cerca del colapso. Eso es lo que enfatizó el presidente Nayib Bukele. Bueno, primer punto, quizás, doctor, antes que ya estamos en la transmisión en Facebook Live, ¿verdad, Santa? Ya estamos en la transmisión en Facebook Live, por favor, compartan y comenten. Y más adelante, como les decía, 2263-2608. 2608. Bueno, primer punto, doctor, desde el punto de vista de los protocolos sanitarios, en el tema de lo que es una pandemia, ¿qué elementos son los que debemos de tomar en consideración para poder declarar, por ejemplo, lo que el 28 de mayo dijo el ministro Francisco Alaví, que estábamos en una etapa 3, ya de contagio masivo?
y con el sistema de salud a punto de colapsar? Bueno, básicamente, Natán, lo que marca, digamos, el cambio en la fase es la súbita elevación de los casos, súbita y acelerada elevación de los casos que se están presentando, ¿verdad? Y aquí hay un primer contraste, porque, digamos, dado que el país decretó muy tempranamente el inicio de la cuarentena y de las medidas de aislamiento, eso tenía un doble objetivo. En primera instancia, digamos, generar un espacio suficiente como para que el sistema de salud pudiera, digamos, prepararse y superar o al menos elevar el umbral en el cual el sistema podía colapsar, dada, digamos, la inminencia de que se iba a tener una cantidad bastante considerable de casos. Sin embargo, eso no lo hemos apreciado. No lo hemos apreciado primero porque no ha habido digamos, consideraciones adecuadas como para preparar el sistema. No disponemos del hospital provisional de que tanto se habló, que iba a ser el más grande de Latinoamérica. El CIFCO. Sí, no hay, no están disponibles. No está listo. No se ha incrementado significativamente las camas de UCI, ¿verdad? Ni tampoco se ha contratado al personal que se va a requerir, que ya se está requiriendo, para poder, digamos, sostener toda esa avalancha de pacientes que se han tenido. Entonces, y eso a pesar, Natán, de que los datos que se están dando, a mi juicio, son con un subregistro muy importante, ¿verdad? ¿Y qué significa el hecho de que se hable de un subregistro, o usted plantee que existe un subregistro? Bueno, mire, hay evidencias, ¿verdad? Por ejemplo, usted puede ver la relación entre el número de muertes y el número de casos, ¿verdad? No concuerdan. No concuerdan, no cuadran, ¿verdad? Son muy pocos los números de fallecidos. Fíjese, le voy a plantear esto. Podríamos nosotros comparar con Estados Unidos, o con China, o con Reino Unido, ¿verdad? O con algunos de los países nórdicos, pero no es adecuado porque ahí hay otras condiciones de salud, otras condiciones de sistema. Entonces, comparémonos con alguien que tiene una situación similar a la nuestra en términos de configuración poblacional, ¿verdad? Y capacidad, digamos, ubicación geográfica, poblacional, etcétera. Estoy hablando de Costa Rica, que también tuvo un periodo de cuarentena y de aislamiento muy similar. Por cierto, que el presidente hizo un comentario crítico del tema de que Costa Rica, dijo, no había hecho pruebas, la cantidad de pruebas necesarias, y que por eso es que no le salían los casos. Y precisamente por eso, porque Costa Rica, a diferencia de lo que sucede aquí, que las pruebas se manejan con una total opacidad, con una falta absoluta de transparencia, sin notificar ni siquiera a los dueños de los datos, que son las personas que han dado su sangre o su saliva o sus líquidos vitales para que se haga el análisis, ni siquiera ellos conocen los resultados de sus pruebas. Pero aparte de esto, usted puede ver, por ejemplo, Costa Rica tiene 11 muertes para 1.342 casos el día de ayer. Y nosotros teníamos... ¿Actualizada esa cifra? Sí, para el día de ayer. Y nosotros el día de ayer teníamos 56 muertes contra 3.104 casos. Es decir, Costa Rica tenía 122 casos detectados, comprobados por cada muerte, y nosotros teníamos 55 casos comprobados por cada muerte. Entonces, esto no cuadra. No cuadra. Si nosotros tuviéramos el mismo número de... Porque aquí, ¿qué es lo que está pasando, verdad? Si nosotros hubiéramos actuado, digamos, con la misma
efectividad con que lo ha hecho Costa Rica, no deberíamos tener 56 muertes, sino que 25 muertes, ¿verdad? O al revés, si nosotros tuviéramos 56 muertes, deberíamos tener no 3.000 casos, sino que 6.000 casos detectados. En cualquiera de los dos casos, nuestra manera, ¿verdad? La manera en que el país, la manera en que el sistema se ha organizado para enfrentar la pandemia, la manera en que se ha diseñado las políticas para enfrentar la pandemia, se evidencia que son equivocadas, porque o estamos atendiendo mal a los pacientes y tenemos por eso el doble de muertes que lo deberíamos de tener, o nuestro sistema de detección, donde las pruebas son un factor fundamental, no está operando adecuadamente y se están haciendo las pruebas sin un diseño científico adecuado, no están aportando los datos necesarios para que se puedan tomar decisiones, para que nos den una visión de lo que sucede a nivel nacional, de dónde circula el virus, dónde circula más, dónde hay que concentrar recursos, qué medidas hay que tomar, y por eso tenemos ese tan pequeño número de detectados, ¿verdad? Entonces, pero en cualquiera de los dos casos solo hay esas dos posibilidades, no hay más, ¿verdad? O estamos tratando mal a la gente y por eso tenemos esa cantidad enorme de muertes que no es compatible con los casos que se han detectado, o tenemos ese número de muertes, pero no se están detectando los casos suficientes en esa cuestión. Hay varias cuestiones, ¿verdad?, que aportan a esto y que dan luces sobre, que alumbran o que apuntan al subregistro. Fíjese, por ejemplo, hace aproximadamente 15 días circuló en las redes, usted debe haberlo visto, un video donde iba saliendo un convoy con 6 cadáveres del Hospital Rosales, todos atribuibles a COVID. Pero ese día solo se reportaron 3 muertes. ¿Qué pasó con los otros 3? ¿Verdad? Tenemos 56 muertes reconocidas oficialmente y el alcalde Mason dice que ha enterrado 150 muertes, ¿verdad?, solo de COVID, ¿verdad? Entonces no hay todas estas cuestiones, además de la inmensa cantidad de gente que proviene de los centros de contagio, de los centros de contención, sí, ¿verdad? Toda esa inmensa cantidad de gente a la cual se le ha tomado a muchos de ellos pruebas que no saben los resultados de las pruebas. ¿Por qué no se comunican los resultados de las pruebas? ¿Por qué se compartimenta? ¿Por qué se hace privada esa, o por qué se compartimenta esa información y no se hace pública para que otras instancias técnicas, como ya lo ha hecho el Colegio Médico, como lo ha pedido la Universidad de El Salvador, como lo ha pedido la UCA, que se abra las estadísticas a consideración de la población para que otras voces puedan aportar también y proponer políticas diferentes o medidas más adecuadas para enfrentar la epidemia? Entonces, lo más seguro, Natán, es que tengamos un subregistro importante. El número de muertes, fíjese bien, el número de muertes por neumonías atípicas, que es una forma, digamos, de definir las muertes por COVID sin tener que decir que son por COVID, se ha multiplicado enormemente. Hay casi 600 muertes por neumonía atípica, que es una cantidad que no debería estarse dando, y eso reflejado en el boletín epidemiológico, que es una herencia del sistema de información que nosotros dejamos, pero que aún así, ¿verdad?, ya tiene un subregistro importante. Por ejemplo, en la notificación de casos de dengue y en general de muchas otras circunstancias que nosotros informábamos periódicamente semana a semana. Entonces, Natán, hay demasiadas evidencias ya de que el subregistro es una cuestión importante. ¿Qué quiere decir eso? Que no se están detectando casos y que no se están dando a conocer todos los casos que se detectan, ¿verdad?, ni los casos asintomáticos ni las muertes, ¿verdad?, y probablemente tenemos muchísimos más que las que se están detectando, ¿verdad?, pues, las que se están publicando, y que muchas de esas muertes que son atribuibles a neumonías atípicas realmente son muertes atribuibles al COVID, pero que no se les hace prueba, ¿verdad? Si
ante la sospecha de una neumonía en un momento en que la sintomatología es compatible con COVID, debería tomarse pruebas post-mortem si es que no se les tomaron durante su estancia hospitalaria o si no alcanzaron a llegar al hospital. A todos se les debería hacer pruebas, y no solamente pruebas, sino que autopsias también. Doctor, mire, desde cualquier punto de vista resulta un poco intrigante y también preocupante lo que usted plantea, porque, y yo voy a insistir en esto, el presidente cuestionó a Costa Rica, usted vio en una cadena nacional. Con mucha vergüenza para el país. La cuestionó diciendo, bueno, Costa Rica tiene pocos casos porque ellos no han hecho la cantidad de pruebas necesarias. No, al contrario. Y comparó las pruebas que habíamos hecho en el país con las pruebas que habían hecho ellos. Entonces, digo, por lo que usted habla de ese subregistro, evidentemente, doctor, debe de existir un subregistro. El tema es lo siguiente, en el caso de las cifras, cuando usted dice no cuadran las cifras en el sentido del número de muertes con el número de casos, en todo caso tampoco cuadran el número de muertes reconocidas con las que hay. Exactamente. Entonces, y el otro tema es lo que usted plantea, ¿verdad? O se están atendiendo mal a los pacientes y por eso están falleciendo. Y en el otro escenario decía usted... o no se está registrando los suficientes casos que justifiquen el número de muertes que tenemos. En cualquiera de los escenarios, pues debemos de entender una cosa, ¿verdad? Y aquí es donde quiero que entremos, porque usted fue autoridad sanitaria en la última década pasada. Sí. El presidente, usted creo es testigo, ha dicho de que el sistema sanitario nacional no estaba preparado para poder enfrentar esta situación. Inclusive dijo que se había encontrado un sistema deplorable y colapsado, con apenas 30 camas UCI, y que en los primeros meses de su gestión había logrado incrementar ese número de camas para poder enfrentar esta pandemia a 100 con todos las remodelaciones y los nuevos hospitales que se habían generado. Entonces, entender un poco la dinámica sobre la relación entre lo que usted plantea con los reclamos que se han hecho de que el sistema de sanitario salvadoreño no estaba listo para poder enfrentar esto. Sí. Vea, Natán, esta es una cuestión, digamos, que tiene varias aristas. Cuando nosotros llegamos al Ministerio de Salud en el 2009, nosotros hicimos una denuncia basada en un estudio sistemático de las condiciones en que habíamos encontrado el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y lo comunicamos a la población. Y eso fue la base para identificar cuáles eran los rubros en los que se debería invertir en términos de infraestructura, en términos de personal, en términos de equipamiento, para fortalecer el sistema de salud, ¿verdad? Entonces, y se hizo una inversión importante, ¿verdad?, que contrasta con muchas de las cosas que el presidente ha dicho, creo yo, con bastante irresponsabilidad para el cargo que ostenta. Él ha dicho muchas cosas, ¿verdad? Y digamos, y yo no entiendo cómo alguien puede, digamos, expresar juicios que no carecen, que no tienen veracidad, con tanta espontaneidad, con tanto aplomo, ¿verdad? Y que confunden a la población. Fíjese, por ejemplo, que él dijo que el hospital de maternidad, tiene 40 años de abandono, y el hospital de la mujer no tiene 5 años de haberse construido. ¿Cómo va a tener 40 años de abandono? Si hace 5 años se construyó, ¿verdad? Entonces, y el hospital de la mujer es uno de los hospitales en su categoría, en su especialidad, de mejor nivel de toda Centroamérica. El Hospital de la Unión es un hospital nuevo, construido durante la administración anterior, ¿verdad? Los servicios que se ampliaron en el Hospital Rosales en términos de emergencias, de cuidados intensivos, de cuidados intermedios,
¿verdad? Son esfuerzos importantes, tanto de camas como de personal como de equipamiento. Entonces, a mí me parece que las cosas que el presidente ha dicho... 30 camas le dejaron, dice, de cuidados intensivos. Mire, yo traigo aquí porque imaginé que esto iba a ser un tema de discusión o de debate acá, el inventario de las camas UCI, porque desde que el presidente dijo que 30 camas le habíamos entregado, claro, a mí me constaba que eso no era así, pero me puse a hacer el inventario cuidadosamente, ¿verdad? Y estos datos que tengo acá pueden ser confrontados en los hospitales, con el personal de enfermería, con los intensivistas que atienden esas camas en los hospitales y que pueden dar fe de estos datos. Nosotros entregamos el Sistema Nacional de Salud con 183 camas de UCI. 180. ¿Diseminadas en cuántos hospitales? No todos los hospitales tienen camas de UCI. Sí, claro. Son hospitales... Sí, los hospitales... Por lo general los de tercer nivel. Y algunos que, digamos, tienen algunas condiciones importantes o están situados en enclaves, como el caso del Hospital San Rafael, que recibe todos los traumatizados de la calle al puerto. Bueno, San Rafael, entiendo, creo que es el que más camas UCI tiene del sistema, ¿verdad? No, el que más camas tiene es el Hospital Rosales. El Rosales. Es probable que hoy se hayan incrementado en algunos de ellos, okay. Pero miren, nosotros entregamos, por ejemplo, el Hospital Rosales con 26 camas de cuidados intensivos y 12 camas de cuidados intermedios, es decir, un total de 38 camas, ¿verdad? De estas 26 de cuidados intensivos, 18 de medicina, 8 de cirugía y 12 de cuidados intermedios. El Hospital de la Mujer con 10 camas de cuidados intensivos. El Hospital Bloom con 70 camas de cuidados intensivos. 22 camas de cuidados intensivos pediátricos y 32 camas de cuidados intensivos neonatales. Y 16 camas más de cuidados intermedios, 6 pediátricas y 10 neonatales, para un total de 70 camas en el Bloom. San Miguel... El Hospital de San Miguel se entregó con 5 camas de cuidados intensivos. El Hospital San Rafael con 6 camas de cuidados intensivos y 4 camas de cuidados intermedios, para un total de 10 camas. El Santa Ana se entregó con 5 camas de cuidados intensivos. Y a esto debe usted sumar, bueno, en total, digamos, solo en el Ministerio de Salud habían 68 camas de cuidados intensivos, a los que se deben sumar las camas del Seguro Social. ¿Sabe por qué le pregunto? Que son en el Seguro Social 25 camas de cuidados intensivos y 20 camas de cuidados intermedios, que son 70 camas en total, ¿verdad? Son 45 camas, perdón, que si la suma con las 68 camas de adultos y las 70 pediátricas hacen el gran total de 183 camas de cuidados intensivos en el sistema, sin contar las del área militar, que creo que son 2 camas. El Comando de Sanidad Militar tiene, creo que son 2 camas, no estoy muy seguro de eso. Y nada más, no hay otra. Sí. ¿Sabe por qué le pregunté el tema de lo que ha insistido el presidente de la República cada vez que puede, sobre que el sistema de salud ellos lo recibieron colapsado y completamente en el abandono? Porque estoy tratando de buscar una relación en lo que usted plantea, sobre el por qué es que no cuadran las cifras entre los fallecidos, ¿verdad? Sí. Y una respuesta debe de tener, pues, ¿verdad? En el sentido de que entonces el sistema en realidad no tiene la capacidad para poder atender. Imagínense estos otros 200, vaya, estos 200 que están diciendo, estos 300 que están diciendo ahí, vaya, 100 están en estado crítico. Si están en estado crítico, por el protocolo que se establece, deberían estar en unidades de cuidados intensivos. Sí, no exactamente todos, ¿verdad? Pero sí una buena cantidad debería estar ahí, ¿verdad? Se calcula que un 5% de todos los casos, ¿verdad? Van a necesitar cuidados intensivos, ¿verdad? Y aproximadamente un 10% adicional van a necesitar algún tipo de hospitalización, no necesariamente cuidados intensivos. Pero acá lo importante, Natán, es que no se aprovechó la ventana de oportunidad que dio una cuarentena tan prolongada. Entonces aquí
Fíjese, si se decretó tan tempranamente el confinamiento, era para haber trabajado intensamente para avanzar lo más posible en esto, porque ningún sistema estaba preparado para esto. Los italianos no estaban preparados, los chinos no estaban preparados para enfrentar una epidemia como esto, los Estados Unidos tampoco, muchos países desarrollados, ya no digamos los subdesarrollados, ¿verdad? Pero eso significaba que había que hacer un esfuerzo importante para prepararse y poder enfrentar la pandemia. Pero acá se confinó a la gente, se le quitó sus medios de subsistencia, ¿verdad? Y no se ocupó el espacio para fortalecer el sistema público, que era, digamos, la alternativa que es la que ha demostrado que responde a las epidemias. El sistema privado no puede hacerlo. Por eso es que Estados Unidos ha tenido tantos muertos en comparación con otros países desarrollados, porque todo su sistema es privado. Entonces no hay manera ahí de poder aplicar medidas de salud pública que resuelvan la situación, ¿verdad? Entonces, la alternativa, sobre todo para los países públicos, es tener sistemas públicos fuertes, únicos, financiados por impuestos generales, gratuitos y debidamente dotados de personal y de insumos. Y esa es la salida y es lo que se debió haber trabajado. Pero aquí, ¿qué pasó? Nomás llega este gobierno, empezó a desmantelar el primer nivel de atención, que es donde va a llegar el 85% de los casos de COVID, ¿verdad? Los que tienen sintomatología. Porque otra cosa que no ha aprovechado el gobierno, no solamente no se preparó, sino que tampoco no ha aprovechado los avances de la ciencia sobre el conocimiento que se ha obtenido en la pandemia. Por ejemplo, hoy se sabe más, ¿verdad? Hoy se sabe más cuál es la fisiopatología de la enfermedad, por qué es que se mueren los pacientes. Que eso no se sabía en forma inmediata. Cuando los chinos empezaron, no se sabía qué era lo que pasaba. Hoy sí ya se sabe, ¿verdad? Que hay un proceso inflamatorio que se ha descrito como una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas, digamos, sustancias que se desencadenan y que activan el proceso inflamatorio. Entonces lo que hay es una reacción inflamatoria exagerada, ¿verdad? Que genera que la sangre se coagule en el interior de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces hoy, más tempranamente que cuando empezaron los chinos, cuando empezaron los italianos, hoy más tempranamente se puede hacer un tratamiento. Se puede hacer un tratamiento, de dar un tratamiento antiinflamatorio agresivo y un tratamiento anticoagulante preventivo para evitar que tantos pacientes lleguen a las situaciones en las que estamos. Bueno, eso es lo que está proponiendo una doctora en este momento. Sí, pero eso ya se sabe desde hace más de un mes, ¿verdad? Ya no, pero es que ella lo ha estado proponiendo desde hace rato. Sí, pero ¿ya sabe de quién estoy hablando? Sí. De la doctora Patricia. Sí, yo... Se me va el nombre, pero ¿cómo ahí se llama esa doctora vos? Barrientos, doctora Barrientos. Pero ella no ha señalado la cuestión de la coagulación. No, ella ha señalado la inflamación. Sí, pero lo que hay, ¿verdad? Es se llama coagulación intravascular, porque es al interior de los vasos. No sucede como cuando usted se corta, ¿verdad? Que el coágulo se desencadena y le tapa ahí el sangramiento. Ahí hay una coagulación sin que haya una lesión en el vaso. La sangre se coagula adentro, pero es una coagulación intravascular, diseminada porque es generalizada, pero con mayor énfasis en la parte que se inflama, que es el pulmón. Exacto. Entonces el ventilador no tiene el efecto que se ha estado persiguiendo. De hecho, en Italia... O sea que ventilar a la gente... No es un problema de ventilación exactamente. El aire llega a los pulmones, pero no pasa el oxígeno a la sangre, por eso que la gente se cansa. Pero no es porque el aire no llegue, ¿verdad? Es porque la sangre se coagula o porque ¿verdad? Entonces no hay, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hay que resolver? El problema inflamatorio y el problema de la coagulación. Eso es exactamente lo que nos pasó con el dengue hemorrágico, ¿verdad? El dengue hemorrágico no es que el niño que se daba en los niños menores de 9 años, ¿verdad? Era un problema también de una reacción hiperinmune. El sistema inmunológico reaccionaba más activamente y la sangre se coagulaba hasta que no se dio cuenta. La ciencia, digamos, no descubrió esa cuestión. Los niños con dengue hemorrágico se trataban
como se trata cualquier shock, porque llegaban en choque. Sí. Entonces, y le daban líquidos y los niños se encharcaban y se morían. ¿Verdad? Y cuando se descubrió que había un fenómeno de coagulación intravascular y que se empezó a dar la terapia anticoagulatoria, se resolvió el problema. Entonces, esos avances, digamos, de la ciencia no se han sabido. ¿Qué se ha hecho acá? Se ha puesto, por ejemplo, se compró una cantidad inconmensurable ahí de cloroquina sin haber tenido estudios disponibles que demostraran ciertamente la efectividad de la cloroquina. Aunque han dicho que la cloroquina puede ser preventiva. No lo es. Bueno, puede ser que lo sea, pero a un riesgo demasiado elevado. Pero los estudios que se han hecho, doble ciego que se llaman, ¿verdad? Que son los estudios que tienen validez, ¿verdad? Han demostrado que el uso de la cloroquina no reduce significativamente la mortalidad, al contrario, da problemas de arritmias cardíacas y una serie de cuestiones que desaconsejan el implementar eso ahí. Doctor, escuchándole esta radiografía que usted hace, me cuesta tratar de llegar al hecho de que se esté improvisando o que no se esté trabajando adecuadamente en el establecimiento de lo que puede ser. Claro, yo no soy clínico, ¿verdad? Yo no soy clínico, pero mi formación básica, cuando yo empecé, digamos, a estudiar mi posgrado original, fue fisiología. Entonces, tengo una particular orientación, digamos, a estudiar este tipo de cosas. Después, mis prioridades durante el conflicto y todo eso cambiaron a la salud pública, pero siempre guarda uno una afición, digamos, y mantiene esta cuestión. Eso, digamos, para explicar un poco por qué estudio y entiendo, digamos, un tanto mejor estas cuestiones. Pero yo no soy clínico, pero lo que sí es evidente, Natán, es que acá en el país no se tuvieron las políticas. ¿Qué políticas? El Colegio Médico estuvo ofreciendo sus servicios y fueron rechazados, ¿verdad? Entonces, ¿y dónde está, digamos, la gente con la capacidad clínica que concentra, digamos, la gente que tiene la mayor experiencia en el tratamiento de la enfermedad? En la parte gremial, la gente ¿y por qué no les escucharon? ¿Verdad? Entonces, allí hay una política que no funcionó. Una ventana de oportunidad que se tuvo que no se aprovechó. Pero así como eso, tampoco se ha aprovechado la fortaleza que significaba el hecho de que se hubieran desplazado los equipos comunitarios de salud y que se hubieran más que triplicado las unidades de salud que existían en 2009 con respecto a las que se entregaron en 2019. Nosotros encontramos 300 unidades de salud y hemos devuelto con 700 unidades de salud del sistema. Entonces, que venga el presidente a decir que el sistema estaba hecho una desgracia, me parece a mí que es no solo es un insulto, ¿verdad?, sino que es una mentira de proporciones enormes. Ahora, doctor, me quiero ir a la pausa, pero siguiendo con el hilo de esto que nos ha planteado usted, porque aquí hay una cosa que es importante, es que las proyecciones gubernamentales, ¿se acuerda usted de aquella cadena nacional? Yo lo invité a un programa en la ISKL, estuvo vía Skype usted después de una cadena del presidente, donde planteó el presidente las tendencias estadísticas comparativas entre unos países en otros, porque no se cumplieron. Pero el gobierno insiste en que no se cumplieron porque se tomaron las medidas adecuadas con anterioridad. Pero usted dijo que era imposible que esas cifras se llegaran a dar en nuestro país. Entonces, yo quisiera entender esto, porque de todas maneras, a pesar de que estamos con una cantidad importante de personas que están en estado crítico y que pues son candidatos a perder la batalla con la muerte, hay 100 personas que usted vio ahí que están en un estado muy crítico y hay otras 103 en crítico y hay 200 que están en estado muy grave. Entonces, a pesar de todo eso, esas estadísticas no se cumplieron. ¿De cuál es la percepción suya del por qué esas estadísticas nunca pegaron tal como el presidente decía? Porque aquí se hablaba de una cantidad importante de gente que podía morir si es que no se tomaban las medidas adecuadas. Y yo quisiera también dejarle planteado que hablemos del Sistema Nacional de Protección Civil y lo importante que es para poder enfrentar, o lo importante que es tenerlo, porque ustedes potenciaron mucho eso durante
la gestión que realizaron. Entonces, para poder enfrentar no solo emergencias por fenómenos naturales, claro, terremotos, inundaciones, sino este tipo de cosas, doctor, claro, para como pudiesen servir para poder ser más efectivo en la atención de la ciudadanía y sobre todo en salvar vidas, ¿verdad? Para poder seguir conversando con el doctor Eduardo Espinosa. Vámonos a las 7:15 de la mañana a la pausa comercial, ya regresamos. Mexicano. Como vendedora ya desde hace años, ahí sobre la Quinta, fue verdaderamente un caos cuando nos dijeron a nosotros que tenían que cerrar las cuadras por COVID, ¿verdad? Entonces, y pues pensar de que cómo íbamos a hacer para sostener nuestro hogar, nuestra familia, ya que de eso dependemos nosotros. Yo desde que nací prácticamente, mi madre de ahí nos ha creado, pues del mercado, y ahí nos hemos creado. Y pues somos 5 los que dependemos del mercado. La idea al principio para uno es un caos, como se lo reitero, es un caos la idea, moverse a uno no le gusta. Entonces, pero uno tiene que ver el beneficio que va a obtener con estos mercados móviles y es que por ejemplo, ha sido un gran éxito. Mire que ha sido un 100% mejor que las que teníamos allá en el mercadito, en el mercado normal. A un futuro, digamos, o sea que si ya está este mercado, o sea, lo normal sería dejarlo, porque la verdad los mercaditos están siendo todo un éxito. La gente no quiere salir a las calles, pues exponerse, ¿verdad?, a llegar infectado a su casa. Entonces, aquí estamos a distancia con las medidas preventivas que nos han dado, distanciamiento, estar siempre con el alcohol gel, la cinta amarilla que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eso pues es beneficio para nosotros. Que aquí estamos en el mercadito y que nos esperamos, ¿verdad?, para que vengan a consumir aquí los productos, ya que son frescos y a muy bajos precios. Es como que ustedes fueran al mercado. Es un mercado y esos precios tenemos, no los estamos alterando y pues aquí los esperamos. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Cada mañana me levanto con el espíritu salvadoreño, luchador, teniendo como fortaleza el amor a mi familia, las ganas de salir adelante y servir a mi país. Tú, desde casa, nosotros seguimos trabajando con el corazón verde cooperativista, por ti, los tuyos y El Salvador, porque cuando cooperamos todos, nada nos detiene. ACACU DRL, alcanza tus sueños y mejora tu vida. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. ¿Qué es Internet? Internet es la revolución. Es el sistema nervioso de la cultura global. Esa que nos permite acceder al conocimiento mundial y también entretenernos. Y comunicarnos. Es el espacio donde nos unimos. Por eso, te conectamos con 10 megas de Internet residencial por $28 al mes. Para que tú y todos estemos más conectados desde casa. Claro, el Internet que nos une. Foro TVM, un programa de opinión abierto, plural e independiente. En Foro TVM no tenemos una agenda oculta. Nuestra agenda son los temas que interesan a los salvadoreños. Recuerde, Foro TVM, de lunes a viernes, de 6:30 a 8 de la mañana. Y nuestro reprise, 8 de la noche, solo por la potente señal de televisión migueleña con cobertura total a nivel nacional.
Bueno, estamos de regreso. Yo lo dejaba planteado, doctor. Desde cualquier punto de vista y a pesar de los escenarios complicados que se plantearon en cuanto a cómo nos iba a ir con esta pandemia, esas estadísticas no se cumplieron. Usted fue uno de los que dijo que no se iban a cumplir. Que no se iban a cumplir. Sí, vaya, yo también, al igual que el presidente, hace una proyección en términos de utilizar las estadísticas para prever matemáticamente qué es lo que va a pasar. ¿Verdad? Yo también tengo alguna experiencia en términos de políticas de salud, después de haber estado 10 años como viceministro de Políticas de Salud, en términos de percepción de lo que son las políticas y los efectos que provocan, ¿verdad? Y que no todo es de sumar 2 y 2 son 4, o de que hoy son 10 casos, mañana son 20, pasado 40, y así, ¿verdad? Acá juegan muchos más casos, muchas más cosas que solamente la proyección estadística. Y tiene que ver fundamentalmente la cuestión de las políticas. Hay demasiados errores, ¿verdad? Ya, digamos, citamos uno, desmenuzamos uno, que fue el no uso de los avances de la ciencia, de lo que la ciencia descubría en términos de los intríngulis de la pandemia, que no se aprovecharon. Eso es un punto. Pero hay más, ¿verdad? Por ejemplo, ¿por qué se decretó una cuarentena de 30 días y no de 15, como han reconocido todos los países de todo el mundo? En un inicio. Sí. Y todavía hoy hay gente que tiene 40 días de estar en cuarentena y todavía no la liberan. Aunque ya en estas últimas cuarentenas han sido de 15 días. Pero imagínese usted, se decreta la fase de contagio, se define, se identifica que el virus está circulando en la comunidad y sigue la gente confinada en los centros de contagio. ¿Cómo puede ser eso? Si ya está el virus circulando en la comunidad, ¿por qué concentrarlos en un centro de contención? Porque ya no están conteniendo nada, porque el virus ya saltó a la comunidad. Entonces, desde ese momento debieron haberse descontinuado esos centros de contención. Ese es otro error, ¿verdad? Aparte del error de la duración de la cuarentena, que hizo permanecer mucho más tiempo a la gente y además sin medidas adecuadas, porque llegaba otro contingente y los metían ahí. En teoría debería entonces ahí comenzar a contar nuevamente la cuarentena, porque gente que llegaba supuestamente sospechosa se mezclaba con gente que ya tenía 15 días de estar en cuarentena y a eso le seguían contando los 30 días. Eso es otro error, ¿verdad? Entonces, pero aparte de todo eso, es evidente una falta absoluta de planificación. No hay plan. No hay plan, todavía no hay plan. ¿Verdad? A estas alturas no hay plan de salud, ¿verdad? Entonces, eso denota un error, digamos, una incapacidad y una irresponsabilidad que pocas veces hemos visto, ni siquiera durante la tiranía militar y donde el periodo neoliberal, ¿verdad?, se tuvo tanta ausencia de planificación, ¿verdad?, como estamos viendo. ¿Y por qué insistía usted, doctor, en que esas estadísticas no eran posibles? Y precisamente porque estos factores no estaban siendo tomados en cuenta, ¿verdad?, porque no se estaba tomando en cuenta que no había un plan para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Como, por ejemplo, ¿cómo va usted? Dice ahí que van en el hospital, el más grande de Latinoamérica, etcétera, todo lo que se ha dicho sobre este hospital del CIFCO, va a tener usted 200 camas nuevas de UCI o 300 camas nuevas de UCI y no forma recursos humanos. ¿Con qué los va a atender? Y pone en los términos de referencia del personal que va a contratar que se requiere personal de tal y tal características con o sin experiencia. Eso no puede ser. ¿Cómo no va a pedir un mínimo de experiencia para atender a los pacientes? Bueno, una unidad de cuidados intensivos requiere de un intensivista, ¿va? No solamente de un intensivista, ¿verdad? En el papelito que le di, permítame, ¿verdad?, no solamente de intensivistas, requiere personal de enfermería altamente capacitado, que no se forman. ¿Y cuántos intensivistas no se forman en el país? Pues no son más de 30.
¿verdad? No son más de 30 y están para distribuidos. atender 200 camas UCI. Claro, 300 camas UCI. Imagínese usted. Vea, si para 183. Y me pregunto, ¿un intensivista puede dirigir a un médico de otra especialidad para que pueda hacer las veces de él? Eso es, digamos, un recurso heroico que se ha tomado hoy, ¿verdad? De que el intensivista está... Dirige a otro grupo. Sí, pero entonces para eso, para hacer un uso óptimo de ese recurso, un mínimo de inteligencia, ¿verdad? Tenía que haber hecho luces que un intensivista tarda 3 o 4 o 5 años en prepararse. Entonces no vamos a tener intensivistas a corto plazo. Entonces, ¿cómo utilizar de forma óptima con ese recurso? Pero entonces la salida no era construir un hospital cool como ese que se está haciendo ahí en el Cisco, ¿verdad? Sino que fortalecer las unidades de cuidados intensivos y más unidades de cuidados intensivos donde ya existen, porque es donde están concentrados también los intensivistas. Entonces allí debió haberse hecho, fortalecido ese hospital, entrenado ese personal, ¿verdad? Para poder dar una mejor respuesta, pero eso no se hizo. Entonces ni tenemos hospital, ni tenemos personal, ¿verdad? Y entonces es lógico que lo más seguro es que el sistema colapse. Bueno, de aquí en adelante, doctor... Otro tema que es también un error craso. Fíjese usted, los datos oficiales, ¿verdad? Desafortunadamente no tenemos otros datos. Yo no creo en esos datos, ¿verdad? Para mí probablemente sean 2 o 3 veces más grande que la cantidad que se está reportando. Pero bueno, suponiendo que esos datos, que tenemos 3.000 casos, ¿verdad? Como está siendo reportado, de esos 3.000 casos, hay alrededor de más de 500 casos de la PNC, más de 200, entre 200 y 300 casos provenientes de los centros de contención, ¿verdad? Hay alrededor de más de 200 casos de la Fuerza Armada, ¿verdad? Hay alrededor de unos 400 casos en los centros penales, 80 casos en el asilo Sara y con alrededor de unos 250 trabajadores de salud que han sido contagiados de alguna manera. Fíjese usted, todo eso suma casi el 50% o más del total de casos detectados. Más del 50% o cerca del 50% de los casos detectados es personal que o está en el Estado o está directamente bajo la responsabilidad del Estado, como es el caso de los privados de libertad o los asilados en el asilo Sara. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Verdad? Que no se ha dotado, que también hay quejas de eso y ese es otro error, no se dotó oportunamente, no se aprovechó el espacio, la ventana de oportunidad que se creó con el confinamiento temprano para dotar al sistema de los equipos de protección personal necesarios para proteger al personal estratégico, el personal de salud, el personal de las Fuerzas Armadas, el personal de la policía, los cuerpos de socorro, todos esos, digamos, recursos estratégicos para enfrentar la pandemia debieron haber sido protegidos oportunamente con equipos de protección personal que no se les dio. A los laboratoristas hay un memorándum firmado por funcionarios del Seguro Social, por ejemplo, donde les dicen que no boten los trajes que son descartables, sino que los guarden porque los van a reutilizar. Eso no es correcto, ni las mascarillas tampoco. Entonces, ¿me entiende? Entonces hay unas cuestiones que denotan ahí una irresponsabilidad y una digamos, falta de previsión y de planificación que no es explicable, ¿verdad? Son errores fundamentales que denotan una tremenda incapacidad para enfrentar las epidemias, ¿verdad? Y lo otro fue el desmontaje del Sistema Nacional de Protección Civil también. Sí, que es precisamente lo que vamos a hablar al regresar de la pausa, qué tan importante es en un esquema como tal de una situación, no solo de una emergencia nacional o de calamidad pública por alguna desgracia natural como un fenómeno de un terremoto, una inundación, una situación atemporalada como la acabamos de vivir,
Y en este caso también las emergencias resultado de las pandemias, ¿verdad? Que ya vimos que pues el mundo es vulnerable a este tipo de situaciones y que aparentemente vamos a seguir viendo en los subsiguientes años más situaciones como de este tipo. Entonces, es correcto. Que en el caso del país, ¿qué tan importante era el esquema, qué tan importante es el esquema nacional de protección civil? Recuerdo yo que ustedes, por ejemplo, implementaban aquellas alertas naranjas, alerta amarilla, o alerta focalizada para este municipio, estos municipios, y de ahí la iban incrementando. ¿Y qué es lo que eso permitía? A veces hasta mal caía, ¿verdad? De que, chica, que estamos en alerta. Pero ¿qué es lo que ayudaba a hacer eso, verdad? Y qué es lo que se conjugaba en el caso de recursos humanos e instituciones de gobierno para poder enfrentar la situación. ¿Y por qué eso, es que eso era importante? Porque hasta donde tengo entendido, eso en este momento no está funcionando, o se desmanteló. Bueno, vamos a la pausa, ya regresamos. Mi nombre es Flor Mexicano. Como vendedora ya desde hace años, ahí sobre la Quinta, fue verdaderamente un caos cuando nos dijeron a nosotros que tenían que cerrar las cuadras por COVID, ¿verdad? Entonces, y pues pensar de que cómo íbamos a hacer para sostener nuestro hogar, nuestra familia, ya que de eso dependemos nosotros. Yo desde que nací prácticamente, mi madre de ahí nos ha creado pues del mercado y ahí nos hemos creado. Y pues somos 5 los que dependemos del mercado. La idea al principio para uno es un caos, como se lo reitero, es un caos la idea, moverse uno no le gusta. Entonces, pero uno tiene que ver el beneficio que va a obtener con estos mercados móviles y es que por ejemplo, ha sido un gran éxito. Mire que ha sido un 100% mejor que las que teníamos allá en el mercadito, en el mercado normal. A un futuro, digamos, o sea que si ya está este mercado, o sea, lo normal sería dejarlo, porque la verdad los mercaditos están siendo todo un éxito. La gente no quiere salir a las calles, pues exponerse, ¿verdad?, a llegar infectado a su casa. Entonces, aquí estamos a distancia con las medidas preventivas que nos han dado, distanciamiento, estar siempre con el alcohol gel, la cinta amarilla que tenemos ahora, ¿verdad? Entonces, eso pues es beneficio para nosotros. Que aquí estamos en el mercadito y que nos esperamos, ¿verdad?, para que vengan a consumir aquí los productos, ya que son frescos y a muy bajos precios. Es como que ustedes fueran al mercado. Es un mercado y esos precios tenemos, no los estamos alterando y pues aquí los esperamos. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. Contribuir con la seguridad alimentaria de las familias de la zona urbana es prioridad para el alcalde Miguel Pereira. Y ante la pandemia causada por el COVID-19, entregaremos un kit para el desarrollo de huertos familiares. Entregaremos semillas de chile, tomate, pepino, ejote, rábano y cilantro. Las colonias a atender en la fase piloto serán: la entrega de semillas se realizará a través de los líderes de cada comunidad y la asistencia técnica de manera virtual con nuestros ingenieros de agricultura los días martes y viernes a las 9 de la mañana por Facebook Live en la página del alcalde Miguel Pereira, redes de la Alcaldía de San Miguel y Televisión Migueleña. Miguel Pereira, gobernando en grande.
Bueno, fíjese que estaba yo un poco revisando y quisiera una opinión, porque aquí es el tema, doctor, y aquí es una opinión quizás más política de su parte, ¿va? Porque ayer la Sala de lo Constitucional emitió una resolución que es también una medida cautelar, ¿verdad? Claro. Y les da 4 días. Ajá. 4 días al Ejecutivo y 4 días a la Asamblea para que se pongan de acuerdo y creen una ley. Ajá. Pero previene al Ejecutivo a que ya no puede seguir emitiendo decretos ejecutivos para seguir manteniendo algunas medidas de restricción, por ejemplo, ambulatoria, que vaya a comprar usted con el número de su DUI al supermercado, bueno, ayer inclusive el ministro de Justicia dejaba entrever que hasta para movilizarse, para salir de su casa, debe de ser con el número de su DUI, ya no es solo para ir a comprar. Entonces, ¿cuál es su opinión alrededor de esta situación? Porque en esta polémica hemos estado, pues, ¿verdad? De que el gobierno dice una cosa, la Asamblea dice otra, no se ponen de acuerdo, están 6 días ahí sentados, clareados y no llegan a nada. Sí. Es un poco difícil porque, como decimos, o como le decía al principio, hay demasiada evidencia de que se está ocultando información. Entonces, no sabemos cuántos son los casos reales, ni sabemos cuáles son las muertes reales, ¿verdad? Eso nos amarra para poder tomar decisiones o para poder sugerir alternativas, ¿verdad? Entonces la información debería ser más abierta, ¿verdad? No debería estarse violando la ley de acceso a la información. La ley de acceso a la información es clara. Nosotros jamás ocultamos información en relación con las epidemias cuando tuvimos que enfrentarlas. La H1N1, el cólera, el dengue, el chikungunya, el Zika, todos los datos estaban totalmente transparentes y a la vista de toda la población. Y las medidas que tomábamos para reaccionar a esas cuestiones. Y por eso fue que logramos controlar las epidemias. Entonces, hoy no se tiene eso. Entonces, la población y los técnicos, el personal clínico, el personal de salud, está perdiendo la confianza en el sistema de información en salud, porque no está siendo utilizado para tomar decisiones y no que se está encubriendo. Usted tiene que tener los casos para saber dónde circula el virus y cómo concentrar y tomar medidas. Bueno, pero en referencia a eso que usted dice, doctor, el presidente Nayib Bukele puso lo siguiente, mire. Fíjese bien, dice, nuestro país está en fase 3. Esto quiere decir que el contagio puede estar en todos lados. La curva se ha mantenido estable, pero los nuevos contagios son mayores que el número de pacientes curados por día, por lo que el sistema de salud estará cada vez más cerca del colapso, dice. Sí. Pero es que el presidente no debería decir, fíjese cómo dice, él no debería decir el contagio puede estar en todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que él no tiene información. ¿O no sabe dónde está? No sabe. ¿Por qué? Porque las pruebas no se están aplicando con un diseño científico, ¿verdad? No se está testeando a todos los rangos de la población. Le están tomando pruebas solo a los que tienen síntomas, ¿verdad? Eso ya vemos que van a salir la mayor parte positivos. Sí. Pero no está tomando a la gente que está circulando sin síntomas, ¿verdad? Que deberían también testearse. Para controlarlos. Exactamente. Sacarlos de... Claro, porque la información ahorita, lo que nos va a dar la información es de dónde está circulando el virus. Pero el presidente no tiene esa información, ahí la está reconociendo. Al decir eso, está reconociendo eso. Pero fíjese también que la única forma de que esto no ocurra, o sea, que no colapse el sistema de salud, es bajando la curva o que el número de contagios nuevos sea menor que el número de pacientes curados. Por ahora, la mejor forma de lograrlo es cumpliendo con la cuarentena. Depende, ¿verdad? Porque usted puede, por ejemplo, aplicar lo que decíamos, el conocimiento científico que tiene sobre la enfermedad e iniciar tempranamente el tratamiento, incluso ambulatorio, para los pacientes que empiezan a tener las manifestaciones de cansancio, disnea, como lo conocen los colegas, ¿verdad? Que indica que ya hay una debilidad en la saturación de la sangre y que necesita la terapia anticoagulatoria, ¿verdad? Eso se podría iniciar tempranamente, iniciar más agresivamente el tratamiento del proceso inflamatorio, dotar al personal de salud de los equipos de protección personal y no suspender la consulta externa. Es que han suspendido las consultas, han suspendido las vacunaciones. Los costos que eso va a tener sobre la población infantil y sobre los hipertensos, los cardíacos,
la gente que necesitan cirugías electivas, toda esa gente seguramente se está muriendo en su casa. No están yendo a sus controles, no están recibiendo su medicación para la presión arterial, para la diabetes, para las enfermedades crónicas, para la insuficiencia renal, no están recibiendo. ¿Cómo se transporta esa gente a las unidades de diálisis si no hay transporte público? ¿Verdad? Entonces, ¿me entiende? Es una cuestión muy delicada que denota también falta de planificación. Sí, pero doctor, la cuestión se ha complicado porque a pesar de las críticas que ha recibido de parte del Ejecutivo la Sala de lo Constitucional, en el sentido de que se advierte de parte, de, por ejemplo, de algunos funcionarios como el secretario jurídico de la Presidencia, de que quieren invadir las atribuciones del Ejecutivo cuando a él le compete la política de salud y solo a él le compete esa política. ¿A quién? Al gobierno. Porque la sala ahorita ya les puso un ultimátum y ya les dijo que en 4 días no se ponen de acuerdo, ni pueden seguir emitiendo decretos ya, porque ya le previene. Y o se ponen de acuerdo, y que se pongan de acuerdo es la gran... Ciertamente al Ejecutivo le corresponde la política de salud, pero siempre y cuando no violente los derechos constitucionales. ¿Verdad? Nadie ha dicho que eso se puede hacer. ¿Verdad? Entonces, por eso es que necesita ponerse de acuerdo y dialogar con los poderes. Y también el Ejecutivo debe reconocer que no ha hecho las cosas bien. No ha incorporado el conocimiento científico, no está funcionando el sistema de información, ha desmantelado el sistema de salud, ¿verdad? Porque no solo es que ha suspendido las consultas externas, los ECOs no están funcionando, que deberían estar dando toda la educación y las medidas de control sobre los ancianos, sobre los enfermos crónicos, a los cuidadores de esta gente, sobre los niños, ¿verdad? No se está vacunando a los niños, ¿verdad? Entonces todo esto va a tener repercusiones que hasta ahorita no podemos nosotros prever lo que eso va a significar para la población en términos de salud, independientemente del COVID, ¿verdad? Las afectaciones que esto va a tener para la salud. Entonces, el Ejecutivo debería reconocer que no ha hecho las cosas bien, doctor, pero no lo hace. En ese esquema que usted plantea, ¿qué tan importante es tener el Sistema Nacional de Protección Civil? Porque ustedes lo implementaron y yo recuerdo que para cualquier tipo de amenaza de algún fenómeno natural, situación atemporalada, terremoto y otro tipo de cosas, bueno, esto mismo está demostrado, se implementaban esas alertas tempranas, alerta naranja, alerta amarilla, alerta naranja, y se iban elevando. Y se estratificaban también las alertas, o geográficamente se ponían para determinados municipios, y eso aparentemente no se está, o se habría desmontado. Sí, mire, Natán, una cosa es, digamos, que usted le ponga atención al COVID, ¿verdad? Porque por malo que lo estén haciendo, no hay duda que están clavados con la pandemia, ¿verdad? Y que todo lo que hacen está en función de la pandemia, aunque no lo hagan bien. Pero son como aquellos percerones que tienen orejeras así y que no ven para otro lado. No ven las consecuencias de no estar vacunando, no ven las consecuencias de no dar consulta externa o de hacer las cirugías oportunamente. Eso no se está viendo, como tampoco ven ni supieron ver las consecuencias que iba a tener desmontar el Sistema Nacional de Protección Civil. ¿Verdad? Mire, el Sistema Nacional de Protección Civil, nosotros como salud coordinábamos, el Sistema Nacional de Protección Civil tenía más bien una estructura territorial, que son las comisiones departamentales, las comisiones municipales y las comisiones comunales de protección civil, y las comisiones técnicas, la Comisión Técnica de Salud, la de Medio Ambiente, la científica, la de logística, etcétera. Cada quien eran como 6 comisiones técnicas. Entonces, cada comisión preveía cuando venía un desastre o un evento emergente y alertaba a la comisión para que se preparara, ¿verdad? Y aún cuando no hubieran efectos emergentes como erupciones o como terremotos o como tsunamis o como temporales, ¿verdad? Siempre nosotros con anticipación las comisiones preparaban, por ejemplo, para la temporada lluviosa, el Plan Castor, ¿verdad? Para las vacaciones de agosto, el Plan Divino Salvador, para la temporada de Año Nuevo y Navidad,
también un plan para esa fecha. Plan Belén. Sí, para la temporada de Semana Santa, el plan verano. Sí. Entonces... Y yo recuerdo que se tiraban las alertas naranjas, claro, amarillas. Pero hoy no ha habido nada de eso, Natán, no ha habido nada de eso. ¿Por qué? Porque ni siquiera estaban nombrados los gobernadores. Bueno, se han nombrado gobernadores. Sí, y es preocupante que solo militares se están nombrando. ¿Cómo? Es preocupante que solo los gobernadores departamentales que se están nombrando sean militares. ¿Por qué se nombran solo militares? Se quiere retroceder a los tiempos de la tiranía militar. Se está nombrando, ¿por qué se están nombrando militares en esa cuestión y no otro tipo de disciplina, personas? Pues no sé, ¿verdad? No sé, o si se trata de tener control poblacional, ¿verdad? Como se ha dicho que se trata de hacer con la cuarentena y las medidas de aislamiento tan estrictos que hay. Eso está por verse, ¿verdad? Pero es preocupante. Pero independientemente de eso, no habían comisiones departamentales que eran presididas por los gobernadores, no se han convocado las comisiones municipales de protección civil, ni mucho menos las comisiones comunales. Con todo eso se enfrentaba lo que usted decía, las alertas estratificadas, llamábamos nosotros, ¿verdad? Que era que no, por ejemplo, cuando había un incremento del dengue, no decretábamos una alerta nacional, ¿verdad? Contra el dengue, porque habían municipios que no estaban afectados. Pero ¿cómo sabíamos nosotros que habían municipios que no estaban afectados? Porque medíamos indicadores en cada municipio. Más de 40 indicadores se medían en cada municipio relacionados con el dengue. Los criaderos, el número de casos, los dengues graves, las organizaciones, bueno, una cantidad importante que le permitían saber a usted cuál era la situación en cada municipio. Y de acuerdo a eso, se hacían proyecciones matemáticas, pero que se medían todos esos indicadores, no un único indicador como las estadísticas del presidente. Fíjese, doctor, que le tengo una pregunta. Dígame. Si no se pone de acuerdo la Asamblea Legislativa con el gobierno en estos 4 días, que sería el sábado, el viernes para amanecer sábado, ya el transporte público debería amanecer normal. Así es, y ya deberían estarse poniendo de acuerdo, porque el jueves entiendo que hay plenaria de la Asamblea Legislativa. Pero yo veo bien difícil que se pongan de acuerdo. Pues sí, pero deberían de hacer un intento al menos. El país se lo merece. Los afectados por COVID se lo merecen. Los que están muriendo se lo merecen. Los que ya murieron se lo merecen. Pero lo que representa, doctor, que no se pongan de acuerdo y que la sala tenga que decirle, miren, eso se va a reflejar. Usted, señor, no puede ser, usted ejecutivo no puede seguir emitiendo decretos porque no es su competencia. Tiene que ponerse de acuerdo. Y no se ponen de acuerdo y en medio está el pueblo salvadoreño. Claro, porque vaya, hay alguna gente que dice de que los casos que no se están reportando y las muertes que no se están dando a conocer se van a aprovechar para ser dadas a conocer cuando no haya ley, para atribuirle esas muertes a la Asamblea Legislativa. Pero eso es una especulación. Es una especulación, pero es una especulación, al igual que las estadísticas. Puede ir. La suya es reventa, doctor. Sí, al igual que las estadísticas del presidente, es una especulación. Sí, bueno. Vámonos a la pausa, doctor, y vamos a ir al análisis concluyente. Escuchemos la sabiduría popular. Es necesario, este es parte de mi compromiso también, ¿verdad? Claro. Que la gente pueda opinar y que lo haga responsablemente, ¿verdad? Creo que está de más decir que ha dicho las cosas como son, ¿verdad? A lo mejor algunas otras personas pensarán diferente, claro, pero aquí creo que es urgente pensar en lo que implica esta crisis institucional, que en nada beneficia a la crisis ya generada por el COVID, ¿verdad? Claro. Hay que ponerse de acuerdo. Sí, no hay otro camino más que una discusión objetiva, ¿verdad? Y el llamar para que participen la gente que tienen conocimiento sobre estas cosas. Que ciertamente no se les ha dado cabida. No, y eso no solo es el personal de salud, los alcaldes, mire, el liderazgo comunitario. Ya comenzaron a correr los 4 días que ha dado la sala. Así es. El sábado si no se ponen de acuerdo, pues ya cada quien deberá ser responsable de sus actos, ¿verdad? Fiscal general ya dijo que él va a intervenir
para darle seguimiento a esto. Y el que incumpla la resolución, se le va a tener que intervenir. Claro, y hay que abrir los datos. Pero yo creo que esto se veía venir, hombre. Hay que actuar con transparencia y hay que dar a conocer los datos para que la gente pueda aportar con mayor conocimiento de causa. Muy bien. Vamos a la pausa. Regresamos, no nos cambien. Tú no estás solo. Aquí hay solidaridad. San Miguel tiene un gobierno que cuida a las personas, que apoya a los productores, que une sus fuerzas en muchas manos y lleva a quienes más lo necesitan. Mucho más que esperanza, San Miguel está en buenas manos. Le compramos el maíz y el frijol a mano de obra 100% migueleña, que fue beneficiada con el programa San Miguel Productivo, con asistencia técnica, abono y regranadoras. Luego armar los paquetes junto con voluntarios y empleados de la alcaldía. Van a ser 25.000 familias beneficiadas. Alcaldía de San Miguel, gobernando en grande. Ya puedes disfrutar de nuestra programación en todo el país a través de Claro Satelital. Encuéntranos en el canal 146, TVM, Televisión Migueleña, ampliando su cobertura. Estás viendo TVM, la televisión de los migueleños. Doctor, mucho se ha dicho en el sentido de que la vida no va a ser igual para nuestro estilo de vida, valga la redundancia, y para nuestro diario vivir después del coronavirus. ¿Cuál es por su experiencia en esta situación? Sí, vaya, mire, digamos nosotros como salubristas, ¿verdad? Ajá. Los salubristas, a diferencia de los clínicos que ven la salud individual, las personas. Ustedes lo ven más en... Nosotros vemos la salud de los pueblos. Sí, en lo macro. Sí, lo vemos en lo macro. Entonces eso nos obliga también a estudiar políticas, conductas y una serie de cuestiones que van más allá del ámbito de la persona, estrictamente. Sí. De la colectividad, más bien dicho. Sí, las cuestiones de la colectividad. Y en estos momentos en que hay un proceso de globalización, obviamente también debemos estudiar esa globalización. Y vea, Natán, digamos el coronavirus no es el que ha causado la debacle económica. La crisis económica ya venía de antes, desde el 2008 cuando se dio la crisis inmobiliaria y más atrás, ¿verdad? Todo el modelo, ¿verdad?, que está reñido, todo el modelo de desarrollo y de producción, ¿verdad?, que está reñido con la naturaleza, hiperextractivista, hiperconsumista, depredador, es el que ha posibilitado que estos nuevos virus, por ejemplo en el confinamiento extremo de la producción de proteína animal, de pollos, de cerdos, ¿verdad?, genera estas posibilidades de que se generen nuevas cepas y que estas cepas salten hacia la especie humana. Entonces, esta pandemia no va a ser la última, ¿verdad? Es de prever que van a venir otros virus que también van a salir de este mismo camino y que van a saltar desde otras especies acá. Entonces, deben hacerse, por eso es que se habla de una nueva normalidad, que volver a lo normal no es volver al punto en que nos encontrábamos antes de que apareciera
el COVID-19, ¿verdad? Se trata de construir un nuevo modelo que esté más en armonía con la naturaleza y que tampoco no solo vea el cambio climático, ¿verdad? Sino que la extractividad, la minería, el agotamiento hídrico, la biodiversidad, muy bien, todo eso. Perfecto. Buenos días. Quiero participar en el programa. Adelante, por favor. Sí, yo quiero felicitar a Natán, siempre lo he felicitado por todo el programa, cómo lo lleva en la KL, cómo lo lleva acá, cómo lo conduce, pero yo veo que eso lo está llevando los panelistas del frente y todo. Mañana quisiera que llevara uno de salud del gobierno para que exponga y que mande la foto, cómo estaban los hospitales, cómo estaba deteriorado el sistema de salud. Le tengo una porque él trabajó quizás lo más sincero que trabajaron en el frente, pero ahorita no está mintiendo él, está defendiendo el partido. Natán siempre había conducido el programa con sabiduría, con respeto, y hoy no. Le tengo una noticia. Sí. Mañana va a estar aquí con nosotros Milena Mayorga y Gustavo Escalante, ¿verdad? Para que pueda usted tener esa diversidad de aquí. Entonces mañana, sí, mañana lo invito a que escuchen todo el programa, porque y yo lo que quiero también es no me corte. No lo voy a cortar, no se preocupe. No me estoy cortando. Porque yo lo que quiero también es que hacerle conocer al doctor ahí, el panelista que tienen, de que si el gobierno está poniendo militares como gobernadores es porque quiere mantener el control de las maras, de todo, de gente que tiene conocimiento. Acordémonos que esto empezó desde que ellos decidieron que no existiera cuerpos de seguridad militares ni nada, y tienen razón porque eran a veces muy represivos, pero necesitamos que gente que tiene conocimiento de defensa del país, de control territorial, estén como gobernadores, conociendo la situación que estamos viviendo. No queremos que se los vaya a desbordar. Esta gente va a salir peor que los que han estado sin trabajo queriendo recuperar lo que han perdido de renta. Así que el gobierno tiene razón y disculpe, Natán, pero quiero que vuelva a retomar su posición, es las cosas como son. Muy bien, y gracias. Muchas gracias. A la orden, buen día. Bueno, más llamados pues. Buenos días. Buenos días, Natán. Adelante. Buenos días ahí al doctor. Sí. Bueno, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con que lo de la sala ha hecho. Lástima que tarde, muy tarde se ha pronunciado, ¿verdad? La verdad es que hemos estado totalmente los salvadoreños viviendo en una zozobra, porque aquí no ha habido un plan de salud, solamente quédese en su casa, pero como el doctor bien lo decía, o sea, cuando ya esto se expandió, ya no tenía lógica estar encerrados, sino te tenía que buscar una medida de sanidad, pero ya no podía, la persona ya no se puede, Natán. Entonces, mire, muy tarde la sala ha pronunciado, la verdad, el presidente pues ha tenido hasta algunos desacatos de unas resoluciones que la sala le dio con unos decretos constitucionales. Sin embargo, pues no ha hecho, después de que él no cumplió esas resoluciones, la sala volvió otra vez a quedar en silencio, no han dicho nada, el fiscal igual. Si usted ve las noticias en Bolivia y en Perú, hay funcionarios públicos, incluso que hasta de salud, creo que están presos, porque hicieron compras indebidas. Aquí no, aquí es el país de las maravillas, hacen todo lo que les da la gana. Mire, en cuanto a lo que mencionaban de militarizar, con militares, lo que mencionaban, yo le digo un llamado, yo soy veterano de guerra, y mire,
no puede concebir lo que estos señores están haciendo, el ministro, la Fuerza Armada, porque saben, Natán, uno como persona, como ciudadano, puede escoger, o sea, podemos estar descontentos con los gobiernos de Arena, con los gobiernos del FMLN, correcto, y podemos buscar, pero la Fuerza Armada, ellos no pueden, el ministro no puede, porque el mandato para la Fuerza Armada es defender la soberanía, defender el territorio. Eso no es política, no puede andar allá levantando troncos, no pueden andar ahí restringiéndole a las personas, no, tienen constitucionalmente la Fuerza Armada tiene un mandato, pero es obediente al presidente, claro que es obediente al presidente, pero dentro de la Constitución, no andar violando los derechos de las personas. Gracias, Natán, un buen saludo. No, gracias a ustedes de verdad por participar y por dar sus opiniones responsablemente, ¿verdad? Y apegadas al debido respeto. Recibamos un par de llamados más pues para darle la palabra al doctor y vamos a ir a los análisis concluyentes. Buenos días. Muy buenos días. Buenos días, adelante por favor. ¿Aló? Buenos días, adelante. Bueno, yo creo que él está... vámonos al siguiente llamado, por favor. Sí, porque lo que les quiero pedir es que no me escuchen en el televisor, ¿verdad? Es en el teléfono que me van a escuchar, porque si no, no vamos a tener la comunicación efectiva. Recibamos los últimos llamados al 2263-2608. Buenos días. Buenos días, Josué Natambaki, ¿cómo está usted? Bien, un gusto saludarlo. ¿A dónde nos sintoniza? De San Miguel lo estoy sintonizando, Josué Natambaki. Adelante, mi amigo. Quiero felicitarlo por su bonito programa, siempre lo he estado oyendo. Felicitar al panelista que tiene, el doctor, pues ha sido una persona con mucho conocimiento en cuanto a la materia. Solamente una pregunta que quiero hacerle al doctor y desde el punto de vista como él, como funcionario. Si el gobierno está ocultando información y está asustándonos con el petate del muerto, no obstante la epidemia es verdad, existe, pero nos oculta algo bien importante. Tenemos cerca de 1.300 y algo de personas recuperadas, tenemos un cierto número de contagiados. ¿Por qué no nos dicen la verdad de cuántos municipios son estas personas contagiadas? Porque a mí me extraña y me llama la duda que nos está diciendo que son 1.300 personas recuperadas, pero no se sabe de dónde son. En la tabla de recuperación, allá al final, desde la tabla que tiene el gobierno del COVID, no dice nada. Entonces mi pregunta es, ¿habrá alguna posibilidad de iniciar algún proceso para que este señor Bukele, el dictador, como lo se le ha llamado, y está humillando al pueblo, pueda dar esa información? Solamente a José Natambaki y pase buen día. Bueno, doctor, recibo un llamado más y le doy la palabra. ¿Cómo no? Parece. Buenos días. Buenos días. Adelante, amiga. Sí, solamente quiero desearles lo mejor, porque sí, realmente el programa de ustedes es algo bien bonito, especial. Quiero felicitar al panelista que tiene, nos está hablando con esa verdad. Yo le echo de ver a él que él es un hombre bien sincero, el doctor. Y quiero decirle que yo soy una persona que padezco de diabetes, no puedo ir a traer nada porque estaba en el hospital Saldaña, me dijeron que viniera a la unidad de salud, allí fue un dolor de cabeza, así que hasta eso fue el 8 de abril, ahorita estoy sin nada de tratamiento, lo que él decía anteriormente, que las enfermedades que están en crónicas, o sea, no le dan importancia a eso, no le dan importancia. Entonces quiere decir que nosotros estamos en una situación que solamente la mano de Dios y la fe en el Señor es la que nos puede ayudar. Bendiciones, pasen feliz día. Bueno, si tenemos en cola, para no coartarle el derecho de expresión a los amigos que nos están sintonizando. Buenos días, adelante con su comentario. Buenos días, Natán. Gusto saludarle. Igual, Natán, mira, yo te quiero felicitar por el programa. A mí no me importa que invites a Caperucita Roja o a los Enanitos Verdes. Tu programa siempre ha sido imparcial, ¿verdad? Y te felicito porque siempre los panelistas
tienen buenos argumentos. Y te digo, mira, no podría haber sido de frente, papá. Pero si algo lo está diciendo él ahí, hay dos argumentos que te los voy a mencionar. Uno, las alertas del Ministerio de Medio Ambiente. ¿Cómo te pones a creer que la tormenta Amanda había sido detectada casi 2 o 3 días antes por los servicios de meteorología de los Estados Unidos y aquí ni siquiera se dieron alertas? Y lo otro es, si al principio de la pandemia, ¿verdad?, que estaban detectados los primeros 100 casos, si vos tenés registrados los 100 casos, ¿por qué no incrementaste las medidas en la zona? Aquí siempre las fuentes de contagio, doctor, son las que no se han combatido. Muchas gracias, Natán. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, doctor, vámonos ya porque ya, si no la gente no deja de hablar. Bueno, digamos que el segundo ciudadano que habló le contestó al primero, ¿verdad? Sí, ahí mismo. Entonces eso está, yo coincido y comparto la opinión del segundo ciudadano. Lo único es que el primero también dijo que yo había mentido, pero no dijo en qué, entonces no puedo rebatir eso. Sí, eso lo dijo que estaba mintiendo. Que estaba mintiendo, entonces me hubiera gustado que me precisara en qué estaba mintiendo yo, para poderle, porque los datos que yo he analizado son los datos oficiales, los reconocidos, los muertos, etcétera, ¿verdad? Los datos que se han presentado y todo esto. Y he analizado la relación entre eso y cómo eso no cuadra, ¿verdad? Lo cual solo tiene explicación en que hay oscuridad en esa cuestión. ¿Verdad? Ya el tercer compañero que habló, el tercer televidente que nos comentó ahí, decía y planteaba la necesidad y corroboraba, ¿verdad?, que se tuviera más información, ¿verdad?, y que se transparentara, ¿verdad?, la información. No es posible, Natán, conocer cuál es la conducta que está siguiendo la epidemia si no tenemos con precisión y si no se diseña científicamente un recurso limitado como son las pruebas, ¿verdad? Las pruebas debería planificarse con mucha precisión y con ayuda de los especialistas. Allí los epidemiólogos tienen mucho que decir. Doctor, yo le compro una cosa. Las pruebas no se están haciendo afuera. Sí. Se están haciendo dentro de los centros de contención. Entonces, una de las efectividades que han tenido países como Corea, como la misma Alemania, es que en lo público se le está haciendo la prueba a la gente. Porque allí es donde usted ve los efectos que están teniendo las medidas del confinamiento y todas estas cosas. Entonces, tiene que haber un diseño muestral, se llama. Así como se hacen en las encuestas, ¿usted conoce eso? Sí, cómo no. En las encuestas que, por ejemplo, no pregunta todo a una misma edad, sino que distribuye las preguntas en grupos etarios y geográficamente. Así tienen que hacerse las pruebas, no en el primero que se le pasa y se le corre ahí, sino que tiene que diseñar la muestra para que sea representativo de la población. Doctor, quiero agradecerle infinitamente el tiempo que ha hecho para poder estar esta mañana con nosotros en el programa y también atendiendo y orientando con sus experiencia al pueblo salvadoreño. Y de antemano le quiero hacer una invitación para que en unas 2 semanas volvamos a reunirnos y ver cómo está el escenario. Ahora hay una cosa que es cierta. La sala le puso ya un paro a este pleito y dijo o se ponen de acuerdo o se ponen de acuerdo. Y no puede el Ejecutivo seguir emitiendo más decretos porque ya le quitaron ya le hicieron esa advertencia. Y la Asamblea Legislativa ya convocó y el presidente de la Asamblea para que la Junta Directiva y la Comisión Política también traten el tema como punto único. Así es que se va a poner interesante la cosa. Sí, yo Natán, sin querer abusar del tiempo, pero yo quería hacer un llamado a que a la luz de esta confrontación entre los poderes y de estas, digamos, posiciones que antagónicas, que no terminan de ponerse de acuerdo en esta cuestión, sería muy importante que la academia tuviera un papel más protagónico. El colegio médico. Que los gremios tuvieran un papel más protagónico, que hicieran sentir, ¿verdad?, su conocimiento. Los sectores productivos. Deberían de tener un papel más protagónico, de tal manera que se obligue a dialogar, ¿verdad?, y a que se hagan políticas públicas
y a que se planifique mejor la gestión del Estado, porque no podemos seguir como está. Van a venir más pandemias, viene el hambre, no ha sembrado la gente por el confinamiento y por el invierno, y no se ha sabido prever esto. No. Vienen más huracanes, van a ver, ¿verdad? Viene también lo que va a pasar con los niños que no se han vacunado, ¿verdad? Etcétera. Una serie de cuestiones que si no le ponemos mente ahorita, va a tener graves afectaciones para el país. Bueno, muy agradecido, doctor. Gracias a usted por invitarme. Y gracias a los televidentes. Sí, creo que sus planteamientos han sido bastante claros y también muy ilustrativos para la población. Yo les quiero agradecer también a ustedes la deferencia y cada día más la importancia que le dan a este programa y la confianza que le dan a este servidor para poder dirigir este espacio, que es una gran responsabilidad definitivamente. Mañana viene la diputada Milena Mayorga, ahora independiente. Se va a hacer acompañar